Las personas que disfrutan explorar edificios abandonados, ¿cuál fue su mayor momento de aquí me largo mientras exploraban? El hogar Bodman Circle en Sherman, Texas. Es un viejo orfanato abandonado desde los años 40, donde viudas y huérfanos de la guerra solían vivir. Creo que fue abandonado en los 70. Mi departamento estaba a la vuelta de la calle, así que me dio curiosidad y un día decidí entrar. Me coloqué en el último piso, drogado, no tuve el valor de subir las escaleras hasta el techo. Eran de hierro, demasiado oxidadas y desgastadas, no parecía que pudieran soportar mi peso. Fui a revisar el sótano, y estaba completamente a oscuras. Podía escuchar goteos de agua y ese ambiente húmedo típico. De repente, escuché un gran chapoteo, como si alguien hubiera saltado al agua. Salí corriendo de inmediato. Volví algunas veces para tomar fotos, pero nunca me atreví a entrar al sótano otra vez. No le temo a la oscuridad, le temo a lo que pueda estar en la oscuridad. Cuando era niño, mi familia compró una casa con un granero muy viejo en la propiedad. Yo amaba jugar en el granero de mi abuelo, subiéndome y saltando sobre las pacas de heno, así que naturalmente quise hacer lo mismo en este otro granero. La primera vez que entré, tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Recuerdo haberme sentido muy asustado, pero no podía explicar por qué. Evité entrar o incluso acercarme demasiado. La casa original había sido demolida, y nosotros vivíamos en una más nueva, así que el granero no quedaba tan cerca de nuestra vivienda. A mi hermano tampoco le gustaba entrar y tenía una sensación similar. Una vez, por una apuesta, mi hermano me retó a entrar, y acepté, siempre y cuando pudiera llevar a nuestros 2 perros conmigo. Entré y empecé a mirar alrededor. De nuevo tuve esa sensación, de que alguien me estaba mirando. Sentí como se erizaban los vellos en la nuca. Mi husky, que estaba a mi lado, comenzó a gruñir. Corrí lo más rápido que pude y nunca volví a entrar. Un día, nuestros vecinos, una pareja mayor a quienes les habíamos comprado la casa, vinieron a visitar a mi mamá. Yo estaba escuchando a escondidas y los escuché hablar sobre la historia de la propiedad. Resulta que su tío, quien solía ser dueño del terreno, había tenido un derrame cerebral y había muerto en el granero. No fue ese el momento en que salí huyendo, pero sí me marcó. Meses después, mis amigos y yo fuimos a una casa abandonada cerca de donde vivo para drogarme. Fuimos al jardín trasero, y después de un rato, ya bastante drogados, escuchamos que un grupo de tipos se acercaba a la casa. Al principio pensamos que solo habían pasado de largo porque guardaron silencio, así que seguimos riendo y hablando de cualquier cosa. De pronto, los tipos regresaron. En lugar de pensar, rayos, no deberíamos estar aquí, tal vez estos hombres sean adultos responsables que podrían meternos en problemas por irrumpir en la casa, decidimos gritarles un hola. Ellos no podían vernos, solo escucharnos, así que comenzaron a asustarse y salieron corriendo. Mis amigos y yo no podíamos parar de reír, hasta que los tipos regresaron y empezaron a destrozar la casa, intentando matar al supuesto fantasma que creían haber escuchado. Aún no nos habían visto, porque seguíamos escondidos en el jardín cubierto de maleza. Le grité a uno de ellos, que alcancé a ver en la cocina, y finalmente me vio y se dio cuenta de que era solo una casa común, sin fantasmas. Curiosamente, resultó ser un chico que conocí en la primaria, hacía años. Fue gracioso verlo aterrado, sobre todo porque lo recordaba como alguien presumido, demasiado seguro de sí mismo. Esto pasó en mi último año de preparatoria. Vivía en una buena zona de Georgia. Mi familia era de clase media, pero había un vecindario llamado Atlanta Country Club donde vivían personas muy ricas. Usher y, supuestamente, Justin Bieber vivieron ahí en algún momento. Mis amigos y yo decidimos que queríamos explorar algunas de esas mansiones porque eran absolutamente impresionantes. Mientras conducíamos, notamos que una mansión estaba en construcción. A mis amigos les pareció buena idea entrar y ver cómo iba a quedar la casa. Estacionamos en un callejón sin salida, a un par de minutos, para no levantar sospechas. Llegamos a la casa y bajamos por un camino de entrada empinado, básicamente una colina. Tuvimos que trepar hasta la puerta porque la vereda aún no estaba construida. Una vez dentro, quedamos asombrados con el lugar. Era al menos 4 veces más grande que mi casa de clase media. Caminamos explorando la planta principal, y después mis amigos decidieron subir al piso de arriba. Yo decidí bajar al sótano, solo.
Mientras me acercaba a las escaleras del sótano, vi que se encendía una luz allá abajo. Al principio pensé que era un sensor de movimiento y decidí esperar, por precaución. Esperé un minuto y escuché ruidos abajo. Pensé que tal vez era un animal que había entrado, así que empecé a bajar. Cuando estaba a mitad de las escaleras, escuché un grito masculino y el sonido de vidrios rompiéndose. Corrí de regreso, subiendo las escaleras, y podía oír al hombre persiguiéndome. Por suerte, mis amigos habían regresado a la planta principal, y todos corrimos fuera de la casa. Saltamos desde la puerta y subimos corriendo por la colina. Eché un vistazo rápido atrás y vi 3 linternas moviéndose por la casa. También vi a un hombre parado en la puerta, con un machete en la mano, y gritó que iba a matarnos. Corrimos hasta mi auto y salimos a toda velocidad. No podíamos llamar a la policía porque, técnicamente, estábamos cometiendo allanamiento. Nunca olvidaré esa noche, y es una locura pensar que mis amigos y yo pudimos haber salido heridos de verdad. Esto ocurrió en el sureste de Florida, alrededor de 1987, mientras exploraba una de las pocas áreas no desarrolladas cerca de mi apartamento. Encontré un bosque extraño de pequeños árboles con ramas entrelazadas pero troncos desnudos hasta aproximadamente 1,20 m de altura. Me recordó a los bosques cerca de mi casa al norte, donde un hombre local tenía cabras, y ellas pelaban los árboles hasta donde alcanzaban. Noté un claro adelante y descubrí un círculo perfectamente redondo cubierto de hierba. Había troncos colocados como si fueran bancas o bancas de iglesia, todos mirando hacia un viejo refrigerador volcado de lado. La parte superior estaba cubierta de manchas marrones que corrían hacia abajo por el frente. Si estás pensando en altar, bueno, eso fue exactamente lo que pensé. Pero ese no fue mi momento de salgo de aquí, solo un preludio inquietante. Poco después, me interné en un área más abierta cercana, con hierba alta rodeada de un bosque tradicional. Había 4 o 5 casas abandonadas en condiciones que iban de ruinas a estructuras casi intactas. Parecía como si las hubieran movido allí y tirado en ese lugar. Entré en la más entera, esperando a que mis ojos se acostumbraran antes de avanzar demasiado, porque en el sur de Florida hay criaturas poco amigables y convenía ser cauteloso. No había muebles ni basura como la que esperas encontrar en una casa abandonada en medio de la nada. Estaba limpia, seca y parecía casi habitable. Revisé la cocina, sin electrodomésticos, y una sala familiar o sala de estar al frente. Entonces me di cuenta de que no había telarañas, ni excrementos de ratas, ni ningún otro signo de criaturas vivas. Me dije a mí mismo que la casa debía haber sido colocada allí muy recientemente. Las escaleras parecían firmes, así que subí. Arriba, justo en el pasillo, había una trampilla en el techo. Sin bisagras, solo una tabla encajada en un marco. La toqué con mi bastón de caminata, y se movió un poco. Bien entonces. Empujé más fuerte y se levantó, giró y cayó al suelo. Fue el único ruido que había escuchado en un buen rato, y ahora el silencio se sentía más pesado, sofocante. Aquí vino el momento. Arriba, en la oscuridad, escuché un rasguño que comenzó y se detuvo bruscamente, luego un golpe, y después un sonido de arrastre. No soy un hombre valiente, así que ya estaba retrocediendo cuando la serie de sonidos se repitió, más cerca esta vez. Cuando volvió a suceder, todavía más cerca, decidí que era hora de estar en otro lugar. Sonaba, exactamente lo que pasó por mi mente, como si alguien se arrastrara hacia la abertura desde la oscuridad, o tal vez un zombi. También pensé en eso, y después, ya en casa, cuando tuve tiempo para calmarme, me preocupó haber abandonado a alguna pobre víctima de secuestro o algo así. La solución de mi compañero de cuarto fue regresar al día siguiente, pero estaba lloviendo, así que esperamos. Cuando finalmente volvimos, yo no entré. Sentí un escalofrío enorme solo de estar afuera, así que solo puedo contarte lo que él dijo. Sí, la casa estaba extrañamente limpia, sí, era bastante sólida, sí, subió las escaleras. Pero después me llamó mentiroso, porque cuando llegó a la trampilla y le alumbró con su linterna, vio que no estaba abierta con la tabla en el suelo. Estaba cerrada. Una vez acampé con un amigo en un viejo edificio militar en medio de la nada. Estaba tan remoto que pensamos que era seguro pasar la noche en una de las zonas más desiertas del complejo. Colocamos un viejo monopatín contra la puerta para que hiciera ruido si alguien entraba. Intentamos mantenernos despiertos por turnos, pero los dos terminamos quedándonos dormidos. De cualquier forma, cuando despertamos, el monopatín estaba de pie, apoyado justo al lado de nuestra tienda, con la frase "levántense" escrita en la tabla.
Algún desconocido literalmente había estado a medio metro de donde dormíamos profundamente. Salimos de ahí lo más rápido que pudimos en cuanto abrimos los ojos. No es realmente una historia de exploración, pero mi papá era pintor de casas. Una vez, estaba pintando una casa en una finca, a cientos de metros de cualquier vecino, que había sido dañada por un gran incendio, así que la habían desmantelado bastante. Mi papá estaba rociando pintura en las vigas del piso superior cuando escuchó voces provenientes del sótano. Supuso que eran los plomeros trabajando ahí abajo. Bajó, pero no había nadie en la casa. Revisó el camino de entrada, su vehículo era el único ahí. Volvió al trabajo y escuchó las voces de nuevo. Ahora sí comenzó a sentirse incómodo. Volvió a bajar y no había nadie. Subió otra vez, y a la tercera vez, recogió sus cosas y se fue. No era un lugar abandonado, solo una casa vacía, sin usar. La casa solía pertenecer a los abuelos de un amigo, que habían fallecido, si recuerdo bien. Éramos adolescentes, y el hookah, la pipa de agua, estaba muy de moda en ese entonces, así que decidimos fumar en mi hookah nuevo y beber un poco ahí, para mantenerle escondido de nuestros padres. La casa tenía 2 pisos, y el de arriba estaba lleno de cajas. Se podía subir las escaleras, pero era difícil entrar a los cuartos por todo lo que había. Estábamos tranquilos, sentados con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala del primer piso cuando, de pronto, la puerta de la cocina, de esas que empujas para abrir sin picaporte ni cerradura, se abrió de golpe como si alguien la hubiera pateado para entrar. Justo después escuchamos pasos corriendo rápido por las escaleras, que estaban junto a la puerta de la cocina, frente a nosotros. No vimos a nadie, pero claramente escuchamos los pasos que subieron, recorrieron el pasillo lleno de cajas y luego se detuvieron de golpe. Nos quedamos mirándonos por un segundo antes de salir corriendo de la casa tan rápido que tiramos el hookah con el carbón encendido. Presa del pánico, agarré el hookah y el carbón con las manos para sacarlo de la casa y me quemé bastante mal. Nunca volvimos a ese lugar. A unos 5 minutos caminando desde donde vivo, hay un pequeño bungalow de 5 habitaciones abandonado desde que nos mudamos aquí en 2004. Naturalmente, mis amigos y yo decidimos que después de la escuela debíamos entrar, explorar y ver si encontrábamos algo interesante. Nada llamaba demasiado la atención al principio, solo unas latas de comida de los 80, ropa y demás. Pero había un cuarto que destacaba, era la habitación de una niña, con viejos libros infantiles, un caballo mecedor inquietante y figuras raras dibujadas con palos en todas las paredes. Ya un poco asustados, decidimos que era hora de irnos. Al abrir la puerta principal y saltar la cerca, nos encontramos con los vecinos de esa casa abandonada. No parecían amables ni hospitalarios. No dijeron nada, el esposo y la esposa simplemente se quedaron de pie a unos 6 metros de nosotros, sin expresión en el rostro, mirándonos como si fueran sacados de una película de terror. No sabría explicar exactamente qué era lo extraño en ellos, pero había algo que no parecía humano. Ni qué decir, salimos corriendo y nunca regresamos. Recuerdo haber explorado una estación de energía abandonada y un enorme patio de carga. El lugar era antiquísimo, construido en 1919, y el patio databa de alrededor de 1850. Era un sitio histórico. Recuerdo haber visto un agujero cerca de los escombros de la torre de enfriamiento y emocionarme cuando me di cuenta de que era el reservorio de agua de las torres. Estaba inundado, pero llevaba botas altas. El túnel parecía extenderse para siempre, pero el diseño me dio muy mala espina. Había pilares cuadrados gruesos en medio del enorme túnel, y las paredes inclinadas con refuerzos adicionales, creando un montón de lugares donde algo podía esconderse. El sitio apestaba, y después de un rato comencé a sentirme mareado. Mirando en retrospectiva, apuesto a que había gases tóxicos como metano y polvo de asbesto, probablemente esa era la causa. Empecé a ver pequeños movimientos detrás de los soportes, justo en el borde de la luz de mi linterna. Luego, mi linterna empezó a parpadear, y no sé si fue por los gases o solo mis nervios, pero juro que vi 2 pequeños destellos mirándome, con la forma de 2 ojos. Salí de ahí rápidamente. Sé que probablemente fue solo el gas, o la luz reflejándose en algún metal, pero jamás volvería a bajar a ese túnel. Solía explorar muchas fábricas viejas en la antigua RDA, y tengo muchas historias. Hay más peligros que solo que te atrapen o te lastimes. En esa época,
Se usaban muchos químicos para mantener los edificios calientes en invierno o hacerlos resistentes al fuego. Uno de esos materiales era el asbesto, que estaba por todas partes. En el momento en que ves asbesto roto, tienes que salir de inmediato. Inhalar esas partículas puede causar un alto riesgo de cáncer con el tiempo. Solo una pequeña advertencia para quienes piensen explorar edificios abandonados. Mi historia favorita ocurrió en un sitio militar soviético que también fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, con el encantador nombre de Adolf Hitler Lager. Ahora se llama Forsina, por si alguien quiere buscarlo. Forsina es como una gran ciudad abandonada en medio del bosque cerca de mi ciudad natal. En uno de los edificios, subimos al piso superior y encontramos un cuarto decorado como si fuera de un niño, con una gran cama infantil en el centro. No se veía súper viejo pero tampoco nuevo, con un colchón podrido y mantas sucias. Y no olvidemos las heces humanas en la esquina y el olor insoportable. Nos quedamos parados en silencio, sin decir nada, cuando de repente escuchamos el sonido de una puerta cerrándose con violencia a lo lejos. En ese momento se sintió como estar dentro de una película de terror. Salimos corriendo en dirección contraria al sonido, y por suerte, ese cuarto tenía 2 puertas, así que logramos escapar. Una vez fuera, trepamos la pared, agarramos nuestras bicicletas y salimos disparados. Aún pienso mucho en ese incidente, sobre todo porque la carretera principal a Berlín pasa justo por Forsina. Hay un montón de rumores y leyendas de fantasmas sobre ese lugar, porque ahí ejecutaron a muchas personas. Algunos incluso dicen que si pasas por Forsina de noche, puedes ver una luz en el antiguo edificio del general. Mirando atrás, probablemente solo era un guardia espantando intrusos, pero toda la escena fue increíblemente espeluznante. Eso fue hace 2 años y todavía me atormenta un poco. Si tienes curiosidad, busca Forsina en Google y mira algunas fotos, te dará una mejor idea del lugar. Esto sucedió hace unos 4 años, no en un edificio, sino en un cementerio en un viejo pueblo minero de carbón abandonado llamado Red Ass. Este lugar es conocido como uno de los más embrujados, con múltiples historias de apariciones y actividad paranormal en la zona. Hay todo tipo de leyendas, un cementerio de niños mineros, una mujer que llora en su tumba cada noche, espíritus de mineros caminando por las vías del tren, la choza de una bruja, entre otras cosas. Prácticamente todos en mi zona conocen esas historias, y la mayoría evita el lugar por eso, o porque se llega por un camino lleno de baches y puentes de un solo carril. Pero siendo adolescentes tontos, mis amigos y yo pensamos que sería divertido ir a verlo. Una noche, estaba manejando con un par de amigos cuando empezamos a hablar de Red Ass. El amigo A y yo nunca habíamos estado ahí, así que el amigo B insistió en que fuéramos de inmediato. El lugar estaba a unos 30 minutos de donde vivíamos, así que aceptamos y salimos en un pequeño Mini Cooper de 2 puertas, decididos a encontrar todos los sitios legendarios, empezando por el cementerio. Nunca pasamos del cementerio. Todos salimos del auto cuando lo encontramos y comenzamos a buscar señales de lo paranormal, todos nerviosos porque eran las 2 de la mañana. Escuchábamos pasos en el bosque, y la única luz que teníamos era la de las linternas de nuestros celulares. Tratamos de tomarnos nuestro tiempo, y en un momento me separé de los demás para mirar solo. El amigo A y el amigo B se quedaron en un lado, mientras yo iba al otro. El cementerio era bastante pequeño, así que estábamos apenas a unos 6 metros de distancia. Mayormente, lo que decíamos era, ¿encontraste algo? Solo esta serpiente bebé. Uf, no, manténla allá. Entonces vi un par de lápidas gemelas, muy antiguas, la inscripción estaba desgastada pero aún visible. Llamaron mi atención porque eran 2 piedras gemelas, probablemente de una pareja. Medían unos 30 centímetros de ancho y casi 1 metro de alto, ambas sobre una misma base, así que en conjunto llegaban a 1,20 m. La mayoría de las otras eran más pequeñas o placas en el suelo, en su mayoría de niños o personas pobres. Rodeé las lápidas, empezando por el frente. Cuando volví al mismo punto y comencé a alejarme, la lápida izquierda literalmente se partió a la mitad y cayó hacia mí. Golpeó el suelo con un estruendo, lo que me hizo girar de inmediato. El quiebre fue horizontal, pero las piedras no tenían grietas y yo no las había tocado. Salté, giré y grité al mismo tiempo. Tanto el amigo A como el amigo B también gritaron. El amigo A volteó a ver qué había pasado mientras el amigo B salió corriendo directo al auto. Yo también empecé a correr, jalando al amigo A para que B no nos dejara atrás. El amigo B se lanzó de cabeza al asiento trasero desde el lado del copiloto, el amigo A se subió al asiento del conductor,
y yo eché el asiento hacia atrás y me metí mientras las piernas de B aún colgaban por la puerta, atoradas entre el asiento y el marco. Arrancamos con la puerta abierta, y yo la sujetaba como podía mientras las piernas de B seguían afuera. Una vez que íbamos en movimiento, subí mi asiento para que B pudiera acomodarse por fin. Ahora, al recordarlo, me da risa, pero en ese momento estábamos aterrados. Decidimos que era suficiente por esa noche y lo dejamos ahí. Hemos vuelto algunas veces desde entonces, y siempre da miedo, pero nunca tuvimos un encuentro tan fuerte como esa primera vez. De hecho, estoy planeando comprar equipo barato de caza de fantasmas y convencer a esos amigos de regresar conmigo, porque este lugar es un tesoro para encuentros paranormales. Esta historia ocurrió en Detroit, Michigan, alrededor de 2002. El edificio era la terminal de envíos de Detroit, al sur del puente. Tenía un enorme mural de Boblo Island pintado en un costado y una torre de agua en la cima. La parte increíble era que este edificio era asombroso, gigantesco. El techo del primer piso tenía la altura de 3 pisos y hasta tenía vías de tren atravesándolo. Subimos hasta el 5º piso, con pisos y techos de cemento. Las columnas parecían las minas de Moria de El Señor de los Anillos. Mi amigo y yo susurramos: Dios mío, ¿te imaginas jugar Unreal eternamente en este lugar? Mientras caminábamos, llegamos a otra cámara. Había una grieta delgada en el techo, y colgando de su borde había estalactitas de unos 60 centímetros. Eran rojas, cian y verdes, siguiendo la grieta durante unos 30 metros. Mi amigo y yo estábamos asombrados. Tomé fotos y las digitalicé. La parte aterradora fue que, en ese mismo piso, vimos un área que parecía una celda de trata de personas. Lo triste fue que, en la escalera del 10º piso, encontramos el esqueleto perfecto de un perro que había muerto allí. Ningún animal merece morir solo y atrapado de esa manera. Eso es Detroit, un diamante en bruto. Tengo 1000 historias como esta. Hace 2 Halloweens, mis hermanos mayores y yo decidimos saltar la reja de la escuela abandonada frente a nuestra casa. No había sido tocada desde mucho antes de que nos mudáramos, 14 años atrás, y estaba condenada por asbesto, así que llevábamos mascarillas. Apenas entramos, algo se sintió raro. Lo primer extraño fue que una luz en el pasillo parpadeó, a pesar de que el edificio no tenía electricidad. Pensamos que debía ser una luz con batería, y lo ignoramos. Lo segundo fue que, cuando llegamos al pasillo con casilleros de educación física, los únicos casilleros de la escuela, porque en Inglaterra no solemos tener, algunos estaban hundidos hacia adentro formando un círculo. Además, había una sustancia rara en el suelo. No sé qué era, pero definitivamente no parecía sangre. Lo tercero y último fue que, cuando entramos al gimnasio, a mi hermano le lanzaron una pelota. El detalle era que, hasta donde sabíamos, éramos los únicos que habíamos entrado allí, dado el peligro. Sí, fue estúpido, y sí, deberíamos haberlo pensado mejor. Antes de que la pelota tocara el suelo, salimos corriendo y volvimos a casa. Meses después, cuando el ayuntamiento demolió la escuela, encontraron huesos en el área de almacenamiento del gimnasio. Solo supe que habían estado ahí por mucho tiempo, y nunca supe qué pasó con el caso después. Como persona supersticiosa, no puedo evitar pensar que tal vez eran de ellos, o de su asesino, los que nos lanzaron esa pelota. Ese fue, para mis hermanos y para mí, nuestro momento de salgamos de aquí. Aquí en Moscú tenemos un famoso edificio abandonado llamado Hospital Jabrino, que nunca se terminó. A inicios de la década de 2010 era un lugar espeluznante lleno de historias estilo creepypasta, desde fantasmas hasta sectas haciendo rituales. Esta es mi historia con ese lugar. Yo tenía 13 años, junto a 2 amigos de mi edad y un chico de 15. Como jóvenes imprudentes en Rusia, nos encantaba hacer tonterías peligrosas, así que finalmente decidimos visitar el Hospital Jabrino, a solo media hora en bus de donde vivíamos. Nos reunimos a las 2 de la tarde, como siempre, y partimos en nuestra aventura. La parte más difícil fue saltar la reja y evitar a los guardias, pero nuestro amigo mayor había investigado y encontró un hueco debajo de la valla. Si recuerdo bien, entramos por la ventana de la ala sureste y comenzamos a explorar. La primera hora no pasó nada fuera de lo común, salvo algunos grafitis y el momento en que nuestro amigo más grande saltó de un lado al otro de un hueco de ascensor. Pero cuando fuimos más al fondo del hospital, ahí empezó lo inquietante. Había muy poca luz entrando por las ventanas, lo que hacía difícil ver, y uno de nuestros amigos, el bromista,
intentaba asustarnos. Entonces todos nos quedamos quietos, escuchando el silencio tenebroso del edificio. Y en ese momento, escuchamos un grito terrible que retumbó por las paredes y pasillos. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue, pero no fuimos lo bastante valientes, o tontos, como para investigarlo en la oscuridad. Corrimos tan rápido como pudimos, muertos de miedo. Desde ese día, no he vuelto a entusiasmarme por explorar edificios abandonados, sobre todo hospitales. Hace unos 10 años, estaba visitando a una amiga en Alemania, cerca de Dresde. Ella me llevó a un viejo palacio de verano nazi abandonado, y nos colamos saltando la reja para explorarlo. Era un lugar enorme y muy interesante, sobre todo el salón de baile y el escenario. Estábamos metidos bastante adentro del edificio, ya de por sí tenebroso por su historia, cuando empezamos a escuchar lo que parecían disparos. Rápidamente nos dimos cuenta de que venían de algún lugar dentro del edificio y que se movían. Empezamos a entrar en pánico, buscando cómo salir de ahí. Entonces vimos a alguien vestido completamente de negro con un arma, que pasó corriendo al final de uno de los pasillos. Casi se nos salió el corazón. Giramos en otra esquina y casi nos topamos de frente con otra persona, también de negro, también con un arma. Por suerte, resultaron ser adolescentes jugando algún tipo de láser tag o paintball. Igual, en el momento fue aterrador. Una noche, un amigo y yo tomamos un atajo caminando y nos topamos con un parque bastante curioso. Tenía juegos, barras, subibajas y otras estructuras raras, además de 2 grandes muros paralelos y una reja metálica al fondo que daba a un canal, como si fuera un callejón sin salida. Estaba medio iluminado, pero tenía buen ambiente, así que nos quedamos jugando un rato. Terminamos regresando los fines de semana después de eso, siempre de noche por alguna razón. Había un complejo de departamentos abandonados en un extremo y una fila de casas viejas que casi parecían abandonadas, lo que hacía que el parque se sintiera aislado. Pero nos gustaba, así que seguíamos volviendo. Una noche, estábamos tranquilos, yo acostado en una banca y él en el pasto, cuando escuchamos un ruido. Serían las 2 o 3 de la mañana, y sabíamos que la gente no vivía en el complejo, y que era muy tarde para que los pocos vecinos de esas casas estuvieran afuera. Nos pusimos alertas. Escuchamos murmullos, pero el parque estaba demasiado oscuro para ver a alguien. Nos quedamos callados, y lo volvimos a escuchar, esta vez del otro lado del parque. Había pasto, pero no escuchamos pasos. Empezamos a asustarnos, pero después de un par de rondas de murmullos, todo se detuvo. Esperamos un par de minutos y salimos corriendo. Al día siguiente, por curiosidad, volvimos de día a revisar. Nos dimos cuenta de que nunca habíamos visto ese lugar con luz solar, y juraría que parecía haber más árboles de noche. Uno de los muros tenía bloques de concreto faltantes, así que miramos a través y descubrimos que estaba junto a un cementerio. Mi amigo se asustó pensando en lo de la noche anterior, y comenzó a caminar hasta que pisó un gran trozo de carne en el suelo. Lo revisamos y parecía un fémur. Nos inquietamos aún más y comenzamos a alejarnos, pensando si sería humano o animal, cuando notamos más pedazos esparcidos. Al ampliar la búsqueda, encontramos más restos. Eran de un cerdo, todos alrededor del parque, justo donde habíamos escuchado los murmullos. Nunca volvimos. En el centro de Columbia, Carolina del Sur, solía haber un asilo condenado. Se incendió hace poco, pero tuve la suerte de explorarlo un par de años antes del fuego. No había estado en uso desde los 80, y se había vuelto cada vez más tétrico. El edificio principal y sus salas tenían 5 pisos, formando un complejo con largos sótanos angostos y a veces con piso de tierra que unían las construcciones. El deterioro había dejado huecos enormes en los pisos, que caían varios pisos hacia la oscuridad. Las puertas se habían caído de las bisagras, las paredes estaban llenas de grafitis, había vidrios rotos por todos lados, y hasta archivadores medio llenos tirados en los pasillos. Con ese ambiente, unos amigos y yo estábamos explorando el 4º piso del edificio principal, no muy lejos de la torre del campanario. Eran pasadas la 1 de la madrugada, y solo teníamos las linternas de los celulares, que apenas iluminaban unos metros. Entramos en un cuarto abierto, y en la penumbra algo brilló en el centro. Nos acercamos para ver qué era. Era una vieja silla de paciente, con correas de cuero para las muñecas. Debajo había un pentagrama pintado en rojo en el suelo. A 1 metro al frente estaba el cadáver petrificado de un gato.
Las paredes estaban cubiertas de grafitis con referencias al diablo, la muerte y los gritos. Fue un hallazgo realmente perturbador. Todos en el grupo, excepto yo y otro chico, salieron huyendo de inmediato. Yo aguanté el miedo lo suficiente para sentarme en la silla y tomar una foto, y luego empezamos a salir. Poco después de dejar la habitación, escuchamos golpes desde el piso de arriba. Ya asustados, salimos casi corriendo, con cuidado de no caer en los huecos de los pisos. Nunca regresé a esa sala, aunque volví otras veces al asilo. Ese cuarto sigue siendo lo más aterrador que viví. Una vez me encontré con un tipo metiéndose metanfetamina, tan tranquilo, mientras yo andaba por ahí cazando serpientes de cascabel para sacarles veneno. Iba cargado de pintura para grafitis, camino al sitio, y decidí ofrecerle al monstruo de la metanfetamina una bolsa con serpientes vivas como ofrenda de paz. Sorprendentemente, fue bastante agradable, pero ya tengo experiencia con adictos a la metanfetamina, y no me sentía muy cómodo estando cerca de uno con una bolsa llena de serpientes, mientras yo pintaba con la espalda expuesta. Así que hice un dibujo rápido de un hombre serpiente y me fui. Era un viejo molino con muchas paredes y buen espacio para pintar, así que iba seguido. La próxima vez que regresé, de día para evitarlo, apareció brincando hacia mí a los pocos minutos de camino. «Oye, ¿tú hiciste ese dibujo mío cazando serpientes?» «Sí. Hombre, haz lo tuyo. Aquí tienes mi apoyo. Si vienen niños o policías, te aviso. Y de los adictos más peligrosos también», le dije. Me miró a los ojos y respondió: «Claro que sí, hermano. Hay unos yanquis realmente locos que vienen aquí. Acampan justo allá en verano. Ese día pinté, pero nunca regresé. No quiero conocer al tipo de personas que él consideraba locos peligrosos». No es exactamente una historia de un edificio abandonado, pero sí ocurrió mientras exploraba una zona algo peligrosa. Cerca de mi casa había una playa local conocida por dos cosas. Era punto de reunión de adolescentes de secundaria y también un lugar donde gente sospechosa iba a vender drogas o hacer quién sabe qué más. Estaba aislada, en un área bonita, y era el único lugar de la ciudad donde se podía nadar en el río. Mis padres casi nunca me dejaban ir, aunque estaba apenas a 1 minuto en bicicleta. Pero cuando entré a la secundaria empecé a hacer lo que quería y dejé de seguir sus reglas. Un día, en segundo año, fui solo y pedaleé por ahí. Ya había visto cosas raras antes, como condones usados, pero esa vez encontré algo que todavía me incomoda: una coleta cortada. No eran cabellos sueltos, era claramente un mechón cortado con tijeras o cuchillo. Puede ser que alguien se hubiera hecho un corte improvisado en la playa, y lo más probable es eso, pero aún me pregunto de quién era. Una cosa muy extraña de encontrar. Salí de ahí en bici de inmediato. Un día tomé la mala decisión de entrar a un edificio sin equipo de protección. Vi un montón de excrementos de ratón e incluso uno caminando tambaleante. Me largué de inmediato y pasé varios días obsesionado, temiendo haber contraído antivirus o peste, ambos presentes en mi zona, además de otros riesgos ambientales. La cantidad de gente que explora edificios abandonados sin protección es increíble. Si alguno de mis alumnos de fotografía lo intentara, reprobaría la tarea, y eso sería lo menos grave que podría pasarles. Aún pienso en los idiotas que saquearon un edificio abandonado que conozco. Tenía toneladas de plomo, cadmio y quién sabe qué más filtrándose del sótano. Era una antigua imprenta. Nunca entré porque sabía lo que había ahí, pero en algún lugar deben andar tipos con cachivaches robados y los pulmones llenos de sustancias peores que las de Flint. Ni siquiera sabrán que los golpeo hasta dentro de 10 años. Los peores peligros en la exploración urbana no son obvios, y sus efectos pueden tardar décadas en aparecer. No pienso sacrificar mis 70s al cáncer por una foto cool en mis 20s. Que tanta gente ignore una mascarilla barata me resulta increíble. Explorando la vieja fábrica ferroviaria de SEPTA en Filadelfia con unos amigos, el lugar era gigantesco y hermoso. Estábamos drogados con marihuana y Adderall, y justo cuando íbamos a entrar a un área más grande, miré por un agujero en la pared y juré ver a un hombre tirado en el suelo apuntando un arma hacia la puerta. Nos quedamos congelados unos 20 minutos, hasta darnos cuenta de que estaba alucinando. En realidad eran botas viejas y ropa detrás de una mesa caída. Nunca había alucinado así. Rarísimo. En fin, al pasar por la puerta encontramos un pasillo que giraba formando un perímetro cuadrado alrededor del edificio. El interior era completamente hueco,
así que se veía de lado a lado. Entonces vimos a un grupo de 7 u 8 personas saliendo de las sombras, posiblemente indigentes, y comenzaron a gritarnos y a perseguirnos alrededor del perímetro. Por suerte logramos salir, y nunca volvimos. Tampoco es una historia de edificio abandonado, pero quizá te guste igual. En 1964, la Fuerza Aérea asignó a mi papá, capitán del Comando Aéreo Estratégico, a la base de Barksdale en Luisiana. Tras instalarnos, hice amigos de mi edad, algunos hijos de militares y otros locales. Un día, mientras merodeábamos cerca de una cerca remota, vimos una abertura rara. No era una puerta, porque no tenía partes móviles, pero sí barreras para que no se pudiera cruzar directo. Mis amigos me retaron a colarme y revisar el hangar más cercano. Queriendo demostrarme, acepté. Crucé corriendo hasta el hangar abierto más próximo. Dentro vi el avión más raro que había visto, con alas enormes que casi tocaban ambos lados del hangar. Las sostenían pequeñas ruedas, no el tren de aterrizaje usual. Todo en ese avión era extraño. Entre la carrera de mi papá, los shows aéreos y mis maquetas, creía conocer casi todos los aviones de la época, pero este no se parecía a nada. De inmediato supe que había cometido un gran error y que estaba viendo algo que no debía. Cuando regresé con mis amigos y se los describí, me alabaron por mi valentía. Esa noche, ingenuo, le pregunté a mi papá qué avión había visto. Estalló en furia. Se levantó gritando, y mi mamá se llevó a mi hermano dejando que me enfrentara a su enojo. Nunca lo había visto así. Terminé llorando, y eso lo calmó un poco. Sin responderme sobre el avión, explicó que si se sabía lo que había hecho, podría costarle su asignación. Entendí que había puesto su carrera en riesgo, y eso me impactó. También me explicó que pudo haberme pasado algo grave. Me preguntó si había visto los perros guardianes, y al decirle que sí, me contó que justo en esa abertura hacían el cambio de ronda con los perros. Si me hubieran visto, los habrían soltado hasta que los guardias llegaran. Para dejar claro el peligro, luego me llevó a una demostración de los perros, y eran letales. Nunca respondió directamente sobre el avión, pero años después, cuando ya se sabía más del U-2, me dijo, eso fue lo que viste. Aunque ya habían pasado 4 años del famoso derribo de Gary Powers, todavía había mucho secretismo. Solo cuando se retiró confesó que además de reabastecer cazas y bombarderos, también había participado en misiones para los U-2, sobre todo durante la crisis de los misiles en Cuba. Había un tramo de carretera cerca de donde vivía, con viejos búnkeres distribuidos a lo largo. Una tarde decidí recorrerlo en bicicleta, solo por explorar. No había tráfico y llevaba los audífonos puestos. Nada se sentía raro. Entonces vi un búnker con la puerta abierta y graffiti en todas partes. Me detuve frente a él a tomar agua. Al acercarme, empecé a tensarme, aunque era pleno día. La entrada estaba tan oscura que casi no pasaba la luz. Al aproximarme, escuché un susurro, regresa. No necesité que me lo repitieran. Corrí a la bici y pedaleé como nunca. Días después, en el autobús, escuché el mismo susurro en mis audífonos. El corazón se me detuvo hasta que me di cuenta de que era la canción Snoblin de Black Sabbath, perfectamente sincronizada para asustarme. No me hizo gracia. Llego tarde a la conversación, pero tengo una buena historia. En la universidad, de camino a casa desde nuestro bar favorito, había una iglesia abandonada. Desde la calle parecía un edificio de una sola planta, pero como estaba en una colina enorme, en realidad era más bien de 5 pisos. Incluso tenía una casa adjunta donde vivían las monjas. Se volvió una especie de ritual de fin de semana. Cerrábamos el bar y, borrachos, nos metíamos a la iglesia para explorar. El zoológico de Cincinnati había comprado la propiedad años antes con planes de demolerla para hacer un estacionamiento. Durante nuestras exploraciones encontramos cosas raras que el zoológico guardaba ahí, como decoraciones navideñas, disfraces de animales, y una vez, una enorme caja de collares luminosos que vendían en el Festival de Luces. Pasaron algunos fines de semana. Un grupo de nosotros, borrachos, decidió ir más profundo que nunca. Eran las 3 de la mañana, estábamos en los niveles más bajos, 5 pisos abajo, en un área laberíntica. Entramos en una habitación y vimos un collar luminoso encendido, brillando verde como si alguien lo hubiera roto hacía segundos. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, aunque no vimos ni escuchamos a nadie. Eso nos bastó. Dijimos al demonio y salimos disparados, directo a comer Skyline Chili.
Solíamos explorar una cueva subterránea bajo la ciudad que parecía un desagüe, pero era más angosta, apenas 1,5 metros de altura, y lo suficientemente ancha para 2 personas lado a lado. Tenía agua hasta los tobillos y parecía interminable. Íbamos cada día intentando llegar al final, y fuimos cambiando de velas a linternas porque las velas se apagaban al ir tan profundo. Primer momento raro, encontramos un camino lateral y vimos una linterna ajena y una identificación tirada. Pensamos que a alguien lo habían matado o que algo le había pasado, y había dejado sus cosas. Segundo momento, más adelante vimos colgando del techo una masa viscosa o telaraña enorme. Al principio pensamos que era un cuerpo humano, pero por suerte no lo era. Tercer momento, llegamos a lo que parecía el final, donde el túnel se estrechaba a 1 metro de alto, pero al fondo se abría en una cámara más grande. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, como rituales. Salimos corriendo, hicimos en 1 hora lo que nos había tomado 2 entrar. Todo era oscuridad total sin las linternas, así que nunca sabíamos qué íbamos a encontrar hasta que alumbrábamos justo en el lugar. Se sentía como vivir en un videojuego de terror. La mayoría de respuestas en este hilo son de miedo o asco. Yo quiero compartir una que simplemente es triste. Una vez entré en un edificio clausurado en South de Chicago. Tenía 3 pisos, como una casona aislada. Había estado abandonado por mucho tiempo, el pasto estaba altísimo y la reja llena de letreros de advertencia. Sorprendentemente, no era un trap house. Olía a orina y polvo, tenía esa sensación de vacío, paredes con grafitis, pero no había agujas ni nada peligroso. En realidad, era divertido explorarlo. No entendía por qué lo habían condenado. Hasta que llegué al tercer cuarto. Claramente estaba habitado. El ocupante no estaba, pero era obvio que alguien vivía ahí. Había un colchón sucio en el suelo, con sábanas, y varias pertenencias regadas, ropa y cosas personales. 2 detalles me golpearon. Primero, había 2 vasos junto a la cama, uno de cartón desechable de comida rápida, medio lleno de agua, y otro de esos vasos plásticos rojos opacos de pizzería, con un cepillo de dientes dentro. El hecho de que esta persona tuviera un vaso para beber y otro para su cepillo me pareció tan humano, me rompió el corazón. Segundo, había un oso de peluche azul barato, viejo y sucio, pero claramente querido. Estaba tan deteriorado como todo lo demás, pero era evidente que significaba algo para esa persona. Ese oso había estado con él mucho tiempo. No conocía al ocupante, pero salí en ese momento. Dejó de ser una exploración y pasó a sentirse como una invasión. La persona se volvió real, no un extraño sin rostro, sino alguien que se preocupaba por cepillarse los dientes y dormía con un peluche a pesar de su situación. Fue desgarrador. Hace unos meses, un amigo y yo fuimos a una estación de tren abandonada en Virginia rural, cerca de Danville. El lugar estaba en medio de la nada. Aparcamos en una cuneta junto a las vías, y al otro lado había una casa vieja con una mujer en el porche. No había nada más, solo caminos rurales a kilómetros de la carretera principal. Apenas bajamos de mi Honda Civic, la mujer gritó algo. No entendimos, así que levantamos el pulgar y seguimos. Ella tomó su celular, pero no le dimos importancia, pensando que la policía tardaría media hora en llegar ahí. Entramos al edificio. La estación en sí era aburrida, casi vacía, salvo unos gabinetes modernos con etiquetas de Home Depot. Pero arriba encontramos un cuarto enorme, y dentro 2 cómodas que parecían nuevas. Al abrir los cajones, estaban llenos de túnicas del KKK, banderas y demás. Eso fue suficiente, decidimos irnos. Al regresar hacia el coche, atravesando maleza alta, vimos una vieja camioneta Ford Ranger entrando al camino de la casa frente a donde habíamos estacionado. En la parte trasera venían varios hombres, gritándonos insultos. Y claro, yo conducía un Honda Civic bajo, con alerón enorme, un cartel que decía "No somos de aquí". Era el tipo de sitio donde, si desaparecías, nadie te encontraba. Subí al coche y aceleré. La camioneta nos siguió hasta casi Danville, pero la perdimos en el tráfico. Nunca volveremos. Cuando era adolescente, mi grupo de amigos y yo descubrimos un edificio abandonado en medio de un campo. Las ventanas estaban rotas, la maleza cubría la entrada y el lugar parecía sacado de una película de terror barata. Una noche de verano, decidimos entrar con linternas y mochilas llenas de cervezas. El aire adentro estaba cargado de polvo, y cada paso hacía crujir la madera.
Encontramos escaleras que subían y bajaban, y decidimos dividirnos. Yo me fui con otro amigo al sótano. Había humedad, el olor a moho era fuerte y escuchábamos gotear agua en alguna parte. Mientras explorábamos con las linternas, vimos una serie de habitaciones pequeñas, casi como celdas, y cada una tenía puertas de metal oxidadas. En una de ellas, había marcas en las paredes, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte, metálico, que resonó en todo el pasillo. Nos quedamos helados. Pensamos que quizá eran los otros amigos bromeando, pero al intentar llamarlos, no contestaron. Después escuchamos pasos lentos, muy lentos, que se acercaban desde el fondo. Salimos corriendo escaleras arriba sin mirar atrás. Los demás amigos juraron que nunca habían bajado al sótano. Esa fue la primera y última vez que entramos ahí. En otra ocasión, fui con un par de amigos a una fábrica de papel abandonada. Era un edificio enorme, con techos altísimos y ventanas rotas por todas partes. Subimos a la parte superior, donde había una pasarela metálica. Desde ahí se veía todo el piso inferior, cubierto de escombros. Mientras caminábamos, mi amigo señaló hacia abajo. Había una silla en medio de la nada, perfectamente colocada, y sobre ella una muñeca rota, sin cabeza. Justo cuando estábamos mirando, la silla se movió sola unos centímetros, arrastrándose por el suelo como empujada por algo invisible. No dijimos nada, simplemente salimos en silencio y no paramos de correr hasta llegar al coche. Otra historia. En mi ciudad hay un hospital abandonado que todos los adolescentes conocen. Los rumores van desde apariciones hasta rituales satánicos. Una noche, un amigo y yo decidimos comprobarlo. Al entrar, el olor a podredumbre y humedad era sofocante. Pasamos por salas llenas de camas oxidadas y sillas de ruedas olvidadas. De repente, escuchamos lo que sonaba como una camilla rodando por el pasillo. Alumbramos con las linternas, pero no había nada. Seguimos caminando y encontramos un cuarto con una camilla en medio, cubierta por una sábana blanca. Mi amigo, con nervios de acero, decidió levantarla. Debajo no había nada, solo el marco oxidado. Pero cuando dejó caer la sábana, escuchamos una respiración profunda justo a nuestro lado, como si alguien invisible estuviera parado allí. Corrimos hacia la salida, tropezando con vidrios rotos y sin mirar atrás. Cuando tenía unos 16, con un grupo de amigos fuimos a un sanatorio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar enorme, conocido por ser un sitio donde se practicaban lobotomías. Mientras caminábamos, encontramos una habitación con pizarras llenas de notas médicas. Entre ellas había dibujos de rostros deformados y frases repetidas una y otra vez, como ellos observan y no escapes. Uno de mis amigos, medio incrédulo, dijo en voz alta, ¿y quién me va a detener? En ese instante, una de las pizarras cayó sola, estrellándose contra el suelo. El sonido retumbó en todo el pasillo. Sin pensarlo, salimos corriendo todos. Una vez, en la universidad, mi clase de fotografía decidió explorar un teatro abandonado. Queríamos tomar fotos artísticas. El escenario aún tenía cortinas rojas deshilachadas, y las butacas estaban cubiertas de polvo. Mientras tomaba fotos, noté en una de las imágenes algo que no había visto en persona. En el balcón, una figura oscura parada entre los asientos. Revisé con la linterna, y no había nadie. Tomé otra foto y ahí estaba de nuevo, en un asiento distinto. Decidí no tomar más fotos. En un viaje de campamento, encontramos una cabaña vieja en el bosque, sin ventanas, con la puerta apenas sostenida por las bisagras. Decidimos entrar. Todo estaba vacío salvo por una mesa con un cuaderno encima. Al abrirlo, todas las páginas estaban llenas de la misma palabra escrita una y otra vez, mírame. En distintas letras, tamaños y direcciones. Dejamos el cuaderno y nos fuimos, pero antes de salir, la puerta se cerró sola con un golpe fuerte. Empujamos hasta lograr abrirla y corrimos hasta el campamento. A la mañana siguiente, cuando volvimos con más gente para mostrarlo, la mesa y el cuaderno ya no estaban. La última historia que contaré ocurrió hace poco. Estaba explorando un edificio administrativo vacío. En un pasillo había archivadores oxidados llenos de documentos.
Empecé a revisar por curiosidad, y encontré carpetas con fotos de personas, todas en blanco y negro, con nombres escritos a mano. Lo extraño es que varias tenían mi apellido, y una incluso coincidía con mi nombre completo. No quise seguir mirando. Cerré el archivador, salí del edificio y no he vuelto a explorar desde entonces. En otra ocasión, con unos amigos explorábamos un colegio católico abandonado. Era un complejo grande, con dormitorios, capilla y aulas. El ambiente era opresivo, como si las paredes guardaran todo lo que había pasado ahí. En un salón encontramos pupitres con cuadernos aún abiertos, como si los estudiantes hubieran salido corriendo y nunca regresado. Uno de mis amigos empezó a leer en voz alta lo que había escrito alguien. Eran frases religiosas mezcladas con dibujos de demonios. Mientras leía, escuchamos pasos en el pasillo, claros, firmes, acercándose. Apagamos las linternas y contuvimos la respiración, esperando. Los pasos llegaron hasta la puerta, y se detuvieron. Nadie entró. Cuando volvimos a encender las linternas, el pasillo estaba vacío. Decidimos que ya era suficiente y salimos. Un primo mío solía trabajar como guardia de seguridad en fábricas abandonadas que servían como bodegas temporales. Una noche, mientras hacía la ronda, escuchó una radio vieja encenderse sola en una oficina. Al entrar, no había nada, solo un escritorio polvoriento y el aparato apagado. Continuó con la inspección, pero la radio volvió a sonar, ahora desde otro piso. Terminó abandonando el lugar y renunció a ese trabajo poco después. Una vez, explorando un hospital psiquiátrico olvidado, encontramos habitaciones acolchadas. Las paredes estaban rasgadas con uñas, largas marcas que atravesaban la espuma. En una esquina había un zapato de niño, intacto, cubierto de polvo. No había razón lógica para que estuviera ahí. Mi amiga lo levantó y, apenas lo tuvo en la mano, escuchamos un grito agudo que retumbó por todo el edificio. Lo soltó de inmediato, rodó por el suelo y salimos corriendo. En mi ciudad, cerca de la estación de tren, había un hotel abandonado famoso entre los jóvenes. Decían que en el sótano habían encontrado cámaras ocultas y restos de equipo de filmación. Decidimos comprobarlo. Bajamos y encontramos varias habitaciones pequeñas con paredes cubiertas de espejos, algunos rotos, otros completos. En el centro había una cama metálica oxidada. La sensación era asquerosa, como si ahí se hubieran hecho cosas horribles. Uno de mis amigos comenzó a sentir náuseas. Cuando salimos, juramos nunca volver, y el lugar fue demolido meses después. En la universidad, con un grupo de compañeros fuimos a grabar un cortometraje en una fábrica cerrada. Queríamos usarla como escenario, con su estética industrial decadente. Mientras filmábamos, una de las actrices se detuvo en seco y preguntó, ¿quién más está aquí? Pensamos que bromeaba, pero ella estaba pálida. Dijo que había visto una sombra pasar detrás de nosotros. Revisamos todo el lugar, no encontramos nada, pero en el metraje grabado se ve claramente una figura moviéndose al fondo, justo cuando ella reaccionó. Decidimos no seguir grabando ahí. En otra ciudad, visité un orfanato abandonado. En las paredes del comedor había dibujos de niños hechos con crayones. Algunos eran alegres, con casas y árboles, pero otros eran oscuros, figuras con ojos enormes y bocas torcidas. En una esquina había escrito, no nos dejan ir. Se me heló la sangre. No aguanté mucho tiempo adentro. Una historia más. Un amigo y yo explorábamos un edificio de oficinas vacío. En el suelo había carpetas regadas, con documentos financieros de los 80. Mientras revisábamos, escuchamos el timbre de un teléfono. Sonaba insistente, como en otra habitación. Seguimos el sonido, pero cuando llegamos, había un teléfono antiguo colgado en la pared, sin cable. Aún así, sonaba. Salimos sin decir una palabra. Y la última, en una iglesia abandonada, subimos al campanario. El lugar estaba lleno de excremento de murciélago, el aire era casi irrespirable. Al llegar arriba, encontramos la campana cubierta de óxido, pero lo inquietante era que alrededor había velas derretidas y símbolos tallados en la madera.
Mientras observábamos, la campana comenzó a balancearse sola, lentamente, aunque no había viento. Bajamos casi rodando las escaleras y salimos de inmediato. Explorar lugares abandonados puede ser emocionante, sí, pero también deja cicatrices en la memoria. A veces es lo paranormal lo que te asusta, otras es lo humano, y muchas veces son los peligros invisibles, asbesto, estructuras inestables, químicos, los que representan el mayor riesgo. Después de todo lo que viví y escuché, aprendí que, aunque la curiosidad es fuerte, hay sitios que simplemente deben quedar en silencio, olvidados, porque nunca sabes que puedes despertar.